Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Qué alegría saludarlos esta mañana una vez más. Hoy vamos a hablar acerca del cuestionamiento válido. Vamos a ver que existen varias formas de cuestionarse, vamos a ver que existen varias formas de hacer preguntas y esto surge a través del análisis de lo que nos habla la Torah en las semanas que nos encontramos, no en una porción específica, no en una parashá específica, sino en general. Vemos varias cosas alrededor de la lectura de la Torah que estamos haciendo en estas semanas que nos llevan a este tema. Vamos a hablar acerca de qué tipo de cuestionamiento es válido, qué tipo de cuestionamiento no lo es y si del todo cuestionarse es algo correcto de acuerdo al judaísmo o no es correcto de acuerdo al judaísmo. Entonces, vamos a comenzar por una realidad. Vamos a comenzar por una realidad histórica. Hace aproximadamente 100 años, vamos a hablar de 100, 130 años, pues no solamente existía este tema o este asunto del rechazo al cuestionamiento, sino que realmente se empezó a generar toda una cultura, incluso no nada más en el mundo ashkenazí, sino que en el mundo ashkenazí existía de hecho una frase en Yiddish, cuando alguien hacía una pregunta y no era una pregunta bien vista o correcta, se le decía en Yiddish, frag nicht, no preguntes, frag nicht. ¿Ok? Esto es algo que era pues muy repetido en cierta época de la historia. Y también en el mundo sefaradí me queda claro que hace algunas décadas, pues hacer cierto tipo de preguntas con respecto a la Torah o con respecto a la realidad del mundo que nos rodea, pues no necesariamente en todas las épocas será bien visto. Entonces vamos a partir de esta realidad y vamos a analizar de dónde surge y vamos a ver qué postura es la real de la Torah. Ahora, entre paréntesis y para comenzar, nos vamos a dar cuenta que este es un ejemplo muy claro de que no siempre lo que en algunos círculos del judaísmo se maneja como algo aceptable o inaceptable, no por el simple hecho de que haya una parte de la sociedad que opine de alguna o de otra manera, no por ello eso determina realmente lo que la propia Torah busca o lo que la propia Torah fomenta. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de cierto trasfondo histórico, lo he mencionado en otras ocasiones, ahorita es muy relevante mencionarlo, donde tiene que ver con ciertas realidades. La gente durante la Edad Media, durante el Renacentismo en general, vivió una opresión intelectual muy severa. Y esta opresión intelectual se llevaba a cabo por los medios de poder, por los círculos de poder que querían mantener su influencia o mantener su estatus, y para eso, de manera consciente o inconsciente, pues a la gente se le prohibía leer, se le prohibía hacer cuestiones, se le prohibía, de hecho, pues entrar o adentrarse en cuestiones espirituales o en cuestiones filosóficas. Como ustedes seguramente saben, el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad es la Biblia. Y el primer libro que estuvo prohibido, el primer libro prohibido de lectura fue la Biblia. O sea, es una cosa que es una paradoja tremenda. Pero hay que entender que desde el punto de vista histórico, el judaísmo no se puede desmarcar del todo del contexto en el que vive. No se puede desmarcar de todo del contexto en donde se encuentra. Y esa es una de las características específicas del galut. ¿Qué es galut? Es exilio. Pero exilio no solamente significa que estamos exiliados de una tierra, que estamos exiliados de una nación o de un estado, que eso en las últimas décadas, bendito Dios, ha cambiado. El exilio es algo mucho más profundo. El Talmud en Berajot, en el Tratado de Berajot, dice lo siguiente. Ribono shel olam, ¿sí? Es una expresión que dice el Talmud a manera de rezo. Patrón del mundo,
es revelado y sabido delante de ti que nuestra verdadera voluntad es hacer tu voluntad. Pero, ¿qué es lo que nos impide hacerlo? Seor Shebaisa es la levadura, que realmente no es levadura, pero llamémosle levadura, el agente leudante que está en la masa, Seor Shebaisa, Veshibud Malhuyot, y el estar subyugados a los gobiernos extraños, a las naciones extrañas. Aquí hay algo que hay que entender. ¿Okay? Primero, hay una cosa una cosa interna que es nuestro propio ego, nuestra propia visión soberbia de nosotros mismos, la que impide que nosotros podamos cumplir nuestra verdadera voluntad, que es hacer la voluntad de Hashem. O sea, profundamente en nuestra alma tenemos esa voluntad, ese ratzón, que creo que ya expliqué lo que significa ratzón en alguna otra clase, que es una voluntad que te impulsa a hacer las cosas. Y por otro lado, hay una cosa externa que se llama Sheibud Malhuyot. Sheibud Malhuyot significa muchas cosas, pero en síntesis lo que significa es que hay una sociedad que está basada en ciertos valores que no son muchas veces compatibles con la Torah. Entonces esta sociedad te impone, Sheibud Malhuyot. Y es por eso que el propio judaísmo ha a veces tomado posturas con respecto a ciertas cosas que son totalmente ajenas al judaísmo. Y es lógico, es normal. ¿Por qué? Porque vivimos durante miles de años en naciones que tenían una mentalidad y una forma de ver las cosas y una forma de actuar, ya sea en el mundo, en Europa o en los países orientales. Y por eso nos podemos dar cuenta de que hay detalles muy puntuales. Por ejemplo, el recato de la mujer, desde el punto de vista lágico incluso, el recato de la mujer no era visualizado igual en los países como el Imperio Ruso, por ejemplo, donde la visión del recato femenino era prácticamente idéntica a la visión del recato que tenían los ortodoxos rusos, y no tiene absolutamente nada que ver la visión del recato femenino en los países como por ejemplo Marruecos o en el norte de África, ¿sí? Donde hay ciertas reglas, por supuesto, hay ciertas reglas que son específicas, pero esto se va modificando conforme a la situación donde vives. Y de hecho hay una halajá, hay una ley con respecto al recato femenino y con muchas otras cosas, que tiene que ver que una cosa que se llama minhag hamakom. ¿Cómo es considerado en cierto lugar que una cosa se considera una falta de recato? Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un tema que podría haber hablado de cualquier otra cosa. Pero con respecto a los hombres también, ¿qué les puedo decir? La vestimenta del judío ortodoxo en la actualidad, ¿sí? La vestimenta del judío ortodoxo en la actualidad es una vestimenta que era una vestimenta de respeto y de dignidad en el mundo europeo del final del siglo XIX o de la última mitad del siglo XIX, es decir, tener un traje, tener un sombrero, no salir a la calle con la cabeza descubierta, por ejemplo, ¿no? Ciertas cosas que, bueno, hoy en día uno puede ver que todavía persisten, ni hablar, por ejemplo, de la vestimenta hasídica, donde la vestimenta hasídica se adopta por imposición de ciertas reglas para escarnio, para maltrato del judío, y de ciertas situaciones tremendas, terribles que les tocó vivir. Y en general el Hasidut es un movimiento que transforma lo que para cualquier persona fuera triste, lo transforma en alegre, como por ejemplo la parte de que tú ves a los Hasidim en Shabbat que tienen el pantalón abajo de los calcetines, ¿sí? Y se ponen unos calcetines blancos muy bonitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellas épocas, hace varios siglos, en la época del Baal Shem Tov, cuando la gente tenía un solo pantalón, entonces en la semana se metían el pantalón adentro del calcetín para que no se les ensuciara con el lodo, porque tenían que trabajar en el lodo, en la tierra, en el fango. Y para Shabbat, para tener el pantalón un poco menos sucio, un poco menos feo, lo sacaban y dejaban el pantalón por fuera. Y entonces, pues como una muestra de entender que tú puedes
de cualquier situación sacar lo bueno y ser feliz, entonces el Hasidut comenzó a hacer lo contrario. No, mánchate entre semana y convierte lo que aparenta ser tu desgracia, lo tienes que convertir en tu mayor lujo. Entonces meter el pantalón dentro del calcetín se convirtió en una muestra de orgullo y de lujo, ¿sí? O sea, en general, qué decir, son vestimentas que se adquirieron en el transcurso de la vida de los judíos en Europa. También la vestimenta de los judíos en el Imperio Otomano, por ejemplo, era absolutamente otomana, era una vestimenta otomana. La ropa, la indumentaria que utiliza hasta hoy en día el gran rabino sefaradí de Israel, o cualquier rabino sefaradí de la época otomana, era una túnica larga que tenía una medalla, que era pues básicamente la forma en la que vestían los funcionarios del gobierno del sultán. Esa medalla era una medalla que le daban a todos los funcionarios del gobierno porque el Jajam Bashi, el rabino principal, era un funcionario del gobierno. Y bueno, esa indumentaria, por ejemplo, queda hoy en día para algunos rabinos sefaradim en el mundo. Aquí en México, por ejemplo, tanto nosotros como los rabinos de la comunidad de Monte Sinai aquí en México, y antiguamente, hasta hace algunos años, los rabinos también de la comunidad de Alepo, vestían esta ropa, que es una túnica larga con un sombrero abombachado, redondo, pues muy característico del mundo sefaradí. Pero si tú te vas siglos antes, te vas a dar cuenta que los rabinos vestían de otra manera, y tú te vas a dar cuenta en las pinturas de los grandes sabios sefaradim de Europa, por ejemplo, de los sabios sefaradim de Inglaterra o de Holanda, y te vas a dar cuenta que vestían como holandeses, como ingleses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es inevitable que haya habido una influencia del mundo externo hacia lo interno. Eso es Shibud Malhuyot. Pero ojalá eso se quedara en la vestimenta, ojalá eso se quedara en la ropa. Esto va mucho más allá, porque penetra a la ideología, penetra también a la forma de ver, a la forma de pensar las cosas. Y entonces, aquí entra el punto donde nosotros queremos hablar, que es que también la postura ante el cuestionamiento, o la postura ante la búsqueda de un razonamiento, vamos a llamarle, que tenga un sentido lógico, en algunos momentos se ha bloqueado. ¿Okay? Y también vamos a entender que hay razones históricas para eso, ¿sí? Entonces, en origen, el judaísmo, específicamente el judaísmo, ¿sí? Porque además lo he dicho muchas veces, si alguien solamente sigue la Torah escrita, eso no es judaísmo. Eso es caraísmo, o eso es, por ejemplo, los samaritanos que solamente seguían la ley de la Torah escrita. Estamos hablando de judaísmo. ¿Okay? El judaísmo surge cuando Hashem le entrega la Torah a Moshe. E inmediatamente, hablando de la Torah de Israel, se conforman a los 70 ancianos. 70 ancianos. ¿Y para qué se hace esta asamblea de ancianos, de sabios, presidida por Moshe? Que surge y luego se anula y luego se tiene que volver a hacer durante el tiempo del desierto. Muy poca gente sabe esto. Pero se hacen primero la asamblea de 70 sabios, después de esa asamblea se deshace y luego Yitro le recomienda a Moshe volverla a hacer, entre paréntesis nada más. ¿Para qué? Para que la gente pueda acercarse a preguntar. Lo dice la Torah explícitamente. Para que la gente pueda acercarse a preguntar, a ser juzgados, a ver cómo aplica la ley para ellos. Y también la Torah lo dice explícitamente, que aquella cosa que los 70 ancianos no pudiera resolver, Adabar Asher Yikshem Mikem, les dijo Moshe a los 70 ancianos, Takirbeun Elai, tráiganmela a mí y yo la voy a responder. ¿Okay? Entonces, se entiende desde la propia creación y desde el propio inicio de la Torah, que el cuestionamiento no solamente es válido, sino que se debe de fomentar incluso. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de cuestionamiento. ¿Ok?
Ahora bien, después del exilio a Babilonia, vamos a ver que existen varios detalles dentro del propio Tanaj que nos hablan de cuestionamiento, pero ahorita haciendo un salto cuántico, se hace la Gran Asamblea. La Gran Asamblea se llama la Gran Asamblea porque estaba conformada por 120 sabios en lugar de estar conformada por 70. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? También mucha gente no tiene idea por qué sucede esto. Entonces, la Asamblea de los 70 sabios fue establecida por la propia Torá, pero hasta el exilio de Babilonia, esta función de los 70 sabios era pues de por vida, y eran 70 personas que al morir uno de ellos, inmediatamente de los sabios o de las personas que ya habían tenido experiencia o ya habían tenido una función pública anterior, pues era nombrado una persona que supliera a la persona que fallecía. Cuando se exilió el Sanedrín y se terminó la función de la Asamblea de los 70 sabios por el exilio a Babilonia, al volver había más de 70 sabios que eran adecuados o eran correctamente dignos de haber sido parte de la Asamblea de los 70 sabios. Entonces no tenían manera de discriminar y de decir quién sí y quién no. Entonces se decidió que todas aquellas personas que podían haber formado parte de la Asamblea, que formaran una Asamblea, ahora sí que una Asamblea constituyente enorme, de mayor número, y por eso se le llamó Knesset Gedolah, la Gran Asamblea, que se fue disminuyendo de 120 hasta 69, y cuando falleció el número 70, se volvió a hacer de 70 más su presidente. ¿Okay? Entonces, en esta época también vemos muchísima apertura al cuestionamiento. Muchísima apertura al cuestionamiento, al análisis de las leyes de la Torá, de las leyes del judaísmo. Y este es el inicio de lo que iba a ser conocido como la Mishnah, que la Mishnah es un compendio de ideas, de opiniones contrarias, de discusiones, y el Talmud, que es el análisis de aquello, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás en las dos épocas más importantes, en el inicio del pueblo de Israel y en el inicio o en el reinicio del pueblo de Israel al volver del exilio de Babilonia, en ambos casos, una de las primeras acciones nacionales como tales es hacer una asamblea que se cuestiona, que pregunta, que regula y que analiza. ¿Okay? Entonces quiere decir que la base del judaísmo como tal es el cuestionamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que de una postura, que la base misma de la Torah es el cuestionamiento, haya derivado en ciertos movimientos que rechazan tanto el cuestionarse? Bueno, vamos a ver un poco de historia. ¿Okay? En la época, por supuesto que en la época de los Gaonim, ¿sí? En la época gaónica, que es la época post-talmúdica, la primera época post-talmúdica, todavía esto era muy latente y también ya se empezaron a hacer los primeros textos filosóficos como tal. Aunque el primer texto filosófico, desde un punto de vista en rigor filosófico, fueron los textos de Filón de Alejandría. Estos textos fueron escritos en griego y no se preservaron tanto y no fueron del conocimiento público o popular. Pero quizás el primer gran filósofo del mundo judío que escribió, o la primera obra filosófica que fue escrita de manera explícita con respecto a atender cuestiones filosóficas, fue la obra de Rav Saadia Gaon. Emunot Vehadeot. Aquí lo tengo aquí atrásito de mí en 4 tomos, que es prácticamente la primera obra filosófica, que fue la primera de muchísimas. No se quedó ahí. Pero quien estudia a Emunot Vehadeot se va a dar cuenta de que Rav Saadia Gaon, y quien lo estudia desde una manera además quizás más académica, no nada más en el sentido de entender el texto, se da cuenta de que Emunot Vehadeot cita y a veces valida y a veces rebate el pensamiento de los filósofos de la primera época del Islam, por ejemplo. Entonces quiere decir
que Rav Sadia Gaon estaba completamente consciente del pensamiento filosófico de su época y lo analiza, y analiza qué tan compatible es con la Torá, analiza qué tan compatible o qué tan incompatible es, y llega a sus conclusiones y da sus propias propuestas. Y es una obra hermosa para quien la puede entender no nada más en el contenido, sino en el contexto, porque también eso profundiza muchísimo más el contenido, entender el contexto. Y por supuesto, pues tenemos a partir de ahí obras filosóficas que pasan por Maimónides, pasan por Rabbi Yehuda Halevi, Rabbeinu Bachya Ben Pakuda, grandes sabios de Israel, el propio, también empezamos con los textos clásicos de filosofía, también que incluyen temas cabalísticos, como las obras del Ramban, de Nachmanides, de Girona, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto en las primeras épocas de la Torá, de la época de la Mishnah, como en la época de oro de España, pues el cuestionamiento es algo que es no nada más válido, sino que es parte viva y parte integral, indistinta del judaísmo. Sin embargo, llegamos a una época donde se empieza a perder el tema del cuestionamiento, empieza a perderse y a cerrarse. Y es cuando empieza la época de los falsos mesías. Después de la expulsión de España, se empezó a dar una serie de situaciones donde surgían, tanto en Europa como en el Imperio Otomano, surgieron varias personas, algunas de ellas con intenciones perversas, algunas de ellas con un deterioro psiquiátrico importante, que por la opresión, por el sufrimiento y por tanta persecución, pues se autodenominaron o fueron denominados por otros como Meshihim, como Mesías. Y esto causó una época en la cual se juntaron varias cosas. El exilio mismo, las persecuciones, tanto, pues por supuesto está todo lo que pasó en Europa en la época de las cruzadas, sin duda, eso afectó muchísimo. La expulsión de España y pues las leyes discriminatorias completamente hacia los judíos crearon una situación de imposibilidad para estudiar a profundidad. La gente creció en ignorancia, creció en desconocimiento, y por eso también fue muy fácil que aspectos místicos, mesiánicos, pudieran dominar las mentes más débiles o las mentes menos instruidas. Y entonces aquí se da una paradoja muy interesante, que por un desconocimiento de la propia Torá, un desconocimiento del funcionamiento de la propia Torá, porque básicamente en esta época la gente tenía que sobrevivir, más que poder vivir plenamente. Entonces, en esta época empiezan a surgir los primeros atisbos de líderes o de rabinos que pues prohíben cierto tipo de lecturas, o prohíben cierto tipo de libros, o prohíben cierto tipo de estudios, como por ejemplo el estudio de la Kabbalah, hasta cierta edad o solamente para ciertas personas, porque entre los cabalisteros, no les llamo cabalistas, entre algunos cabalisteros surgen las ideas de los falsos mesías. Más aparte, entre la gente que sigue esta cabalistería o que siguieron estas ideas cabalisteras, se encontraron la mayor parte de los seguidores de estos falsos mesías. Entonces, esto empieza a convertirse en una bola de nieve donde además, como ustedes lo saben, hay una gran discusión en el mundo europeo entre los hasídicos, en el mundo hasídico, y los opositores al hasidismo, que es una historia muy interesante, pero inmediatamente después de eso, y ya estamos entrando pues en el siglo XVIII, empiezan los movimientos del iluminismo o de la ilustración en Europa,
del racionalismo, que por cierto, pues el racionalismo también estuvo muy fomentado por algunos autores, bueno, por autores judíos en su inicio. Y esto genera que en Europa, no nada más en el mundo judío, sino en general en Europa, se produzca un rechazo desde los círculos religiosos o desde los círculos observantes a cualquier cosa que tenga que ver con los movimientos que buscaban liberarse de la opresión de la religiosidad medieval o renacentista. ¿Ok? Durante la época, pues quizás lo que caracteriza la época renacentista es justamente la búsqueda del conocimiento, del pensamiento y el contrapeso de los círculos de poder para continuar dominando pues las conciencias. Y esto que es lo que sucede es de que sin darnos cuenta y sin saberlo, muchas veces el propio judaísmo toma posturas que no necesariamente son en su origen judías, no necesariamente son posturas judías en su origen, y esto pues lo que causa es les decía, una paradoja, que por el propio desconocimiento de la Torá, entonces hay personas que se alejan de la propia Torá y tratan de pues negarla, socavarla o boicotearla, literalmente, porque sí hubo autores o hubo personas que su cuestionamiento o su forma de atacar al judaísmo fue tal que su intención solamente dependía del simple hecho de alejarse de cualquier cosa que oliera a religiosidad. Entonces este es el marco histórico y ahora vamos a entrar a lo que pasa hoy en día. ¿Ok? Fíjense que nosotros podemos ver en la propia Torá, vamos a ver dos tipos de cuestionamiento. Vamos a entender el cuestionamiento, esta es la parte central de esta clase. Vamos a entender el cuestionamiento genuino que surge por la búsqueda de entender la verdad. Bakashat ha'emet, la búsqueda de entender la verdad, la búsqueda de entender lo máximo que puede entender el ser humano. Entender, y como lo he dicho en muchas ocasiones, entender en todos los niveles, entender a nivel racional, entender a nivel espiritual, entender a nivel humano, en toda su expresión. El Creador nos hizo curiosos. Hashem nos hizo curiosos, Hashem nos hizo inteligentes. Nos puso en un mundo que está lleno de cosas por descubrir. Y entonces, para poder ampliar nuestra humanidad, pues por supuesto que tenemos que ejercer esa capacidad de cuestionamiento y esa capacidad de pensamiento. Eso es genuino, eso está correcto. Y eso sucede muchas veces en la Torá. Y está el cuestionamiento que viene por una, no sé si llamarle venganza emocional, me cuesta trabajo decirle así, pero por lo menos, si no una venganza emocional, sí es una expresión de dolor por algún golpe emocional. Esos son los dos tipos de cuestionamiento. ¿Okay? Y si analizamos bien, mucho del racionalismo renacentista o del racionalismo de la modernidad o del desmarque de la humanidad o de la sociedad moderna de pensamiento espiritual o religioso tiene que ver con un golpe emocional, tiene que ver con que se abusó del poder, donde tiene que ver con que se mantuvo a la gente en ignorancia, y en el momento en el que la humanidad se pudo liberar de esta opresión, pues simplemente ya no buscó objetivamente lo bueno, lo constructivo o todo el aporte grande de la espiritualidad hacia el mundo, sino solamente trató de quitarse de encima el daño que esa manipulación de poder había causado, y eso es perfectamente válido y perfectamente correcto. Porque, de hecho, el propio judaísmo, la propia Torá vino a liberar a los propios hebreos, a Am Israel, de una opresión, la opresión de Egipto,
que se basaba en cuestiones religiosistas de la religión egipcia para validar la esclavitud de las personas. Entonces, básicamente, es un proceso que se vuelve a repetir. Sin embargo, aquí también se da otro fenómeno que tiene que ver con la reacción ante aquello. En los círculos del judaísmo europeo, sobre todo, y esto permeó eventualmente también al judaísmo sefaradí, pues empieza a haber un cierto recelo, una visión de recelo ante las personas que genuinamente tenían una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de entendimiento. No todos, por supuesto que no todos, hubo grandes sabios, hubo grandes autores que lograron pues equilibrar entre el cuestionamiento sano y el compromiso espiritual, que es lo que por lo menos su servidor trata de hacer hoy en día. Pero sí, en muchas otras situaciones se encontraron personas que solamente reaccionaron ante ese supuesto ataque, sin poder tener los recursos para quizás darle una lectura correcta a la época o al tiempo que estaban viviendo. Entendieron que se estaba atacando la Torah o atacando junto con por supuesto, con toda cosa que fuera religiosidad. También dentro del mundo judío se atacaba despiadadamente a la propia Torah o la propia visión judía de la cosmovisión judía del mundo. Pues esto es lo que nos trae a esa situación donde salió el Fregnisht, el no preguntes. Porque estábamos en una situación donde la gente que preguntaba, no preguntaba con una intención genuina de conocer, o muchas de ellas, no todos, muchos de ellos no tenían esa intención genuina, sino tenían la intención de cuestionar para socavar, y muchas veces manipular también información para socavar las bases de una Torah milenaria. Les decía que hubo gente como, por ejemplo, como Rav Hirsch, Shimshon Hirsch, que hizo todo lo posible por defender la visión de una Torah desde una forma racional, desde una forma amplia y profunda. Por supuesto, Rav Kook, Rav Hillel Zeitlin, el propio Nazir, que vamos a leer ahorita. Hubo muchos autores que sí entendieron que era una oportunidad. No solamente que no estaba, pues era inevitable, pero también era una oportunidad para recuperar la gran sabiduría y la gran profundidad que sí hay en la Torah, que sí hay en el judaísmo. Y esto lo vemos con la validación del propio Moshe. Y ahí el punto que les quería decir. Fíjense la diferencia entre una persona como por ejemplo Koraj, que lo leímos hace algunas semanas. Koraj que cuestiona a Moshe por un tema personal. Koraj que cuestiona a Moshe por un tema de que él quería un honor, de que él quería un puesto, de que él se sentía que le habían quitado algo que le pertenecía y por lo tanto su queja o su cuestionamiento estaba dirigido no a entender la verdad, no a conocer la verdad, sino a destruir a otra persona o destruir el pensamiento de otro individuo, en este caso Moshe Rabbeinu. Y utilizó recursos de cinismo, recursos de burla, recursos de, como siempre lo he dicho, para que una mentira funcione tiene que tener una pizca de verdad, ¿sí? Como una metáfora, ¿no? De que la verdad y la mentira estaban junto a un río y querían bañarse. Y entonces la mentira le dijo a la verdad, entra tú primero y métete a bañar. Entonces se tuvieron que quitar sus ropas, la verdad se quita su ropa y entra a bañarse. Y entonces la mentira toma la ropa de la verdad y se escapa con ella. Y desde entonces la mentira está vestida de verdad. Es una metáfora muy bonita, pero en otro contexto, Rashi en el Talmud, en el tratado de Betzá, por ahí del folio 15 o 16b, más o menos, no me acuerdo tan bien, pero por ahí menciona que la verdad a medias es una mentira completa.
No lo dice de esa forma, es una paráfrasis que yo he sacado de ese Rashi, donde siempre tiene que haber algo de verdad en las mentiras para que funcionen. Entonces ahí viene el cuestionamiento que no tiene la intención de encontrar la verdad, que no tiene la intención de entender, sino tiene la intención de encontrarle pretextos a las cosas para poder supuestamente liberar a la gente de responsabilidades. Y ese es un cuestionamiento destructivo. Pero en cambio, el cuestionamiento, por ejemplo, de las hijas de Tzelofhad, Mahla Noah Jogla Milka y Tirza, nos hablan no solamente de lo que es el cuestionamiento en la Torah, también nos hablan del lugar de la mujer en el judaísmo, en la propia Torah, en muchas cosas donde se había determinado por la ley que entregó Hashem a Moshe, que solamente los varones heredan a varones, porque pues hay toda una serie de deberes y de responsabilidades que los hombres tienen con respecto a sus esposas, entonces tienen que tener los recursos para poder ser los hombres quienes cumplan con esa responsabilidad con sus esposas, con sus hijas, etc. Pero en el caso de las hijas de Tzelofhad, Tzelofhad había muerto y por lo tanto no había hijos varones que heredaran la porción que iba a ser de Tzelofhad. Entonces las hijas de Tzelofhad van y se quejan con Moshe y tienen un cuestionamiento válido que tiene que ver con un asunto lógico y que tiene que ver también con un asunto donde pues no nada más ellas estaban siendo afectadas, sino que también era una afectación notoria a cualquier otra persona que se encontrara en su situación. Y no estaban solamente viendo por su beneficio, sino también por el propio nombre de su padre, que ya había fallecido. Entonces Moshe escucha el cuestionamiento y dice, tienen razón, voy a preguntarle yo mismo a Dios qué hacer con esto. Esa era exactamente la función de la asamblea de los 70 sabios. ¿Y Hashem qué le contestó? ¿Qué le contestó? Hashem le dijo, tienen razón las hijas de Tzelofhad. Y por lo tanto ellas deben de heredar. Ellas deben de heredar lo que le hubiera tocado a sus padres. Y de ahí surgen todas las leyes de cómo heredan las mujeres de acuerdo a la ley bíblica. Y bueno, hay muchos otros detalles de leyes rabínicas para que, nada más como paréntesis, porque cuando un padre, por ejemplo, quiere heredarle a sus hijas y si tiene hombres varones. Sí, me dice Alberto Maya que sí, la mentira quedó vestida de verdad y la verdad quedó desnuda. Sí, sí es cierto, okay, sobre la metáfora que había dicho antes, pero bueno, ok. Entonces, regresando a lo de Tzelofhad, hay un paréntesis donde si un padre quiere hacer heredad a sus hijas, hay muchas leyes rabínicas donde sí está permitido y hay cosas que no hay que entender que así solamente se queda. Pero no vemos a un Moshe que calle a las hijas de Tzelofhad y les dice, ¿cómo se atreven a cuestionar la palabra de Hashem? ¿Cómo puede ser que ustedes no escucharon, acaban de escuchar lo que Dios dijo, que así es la ley, así es la regla y así es, y se callan? No, esa no fue la postura de Moshe. Ni siquiera ante el cuestionamiento inválido de Korach, esa fue la postura de Moshe. No fue esa a priori. La postura de Moshe a priori fue de, ok, vamos a platicar, vamos a escuchar qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que se puede hacer para que ustedes estén bien, para que todos estemos bien. ¿Por qué hablan mal de Aarón? ¿Qué mal les hizo Aarón para que ellos estén hablando? Etcétera. Entonces quiere decir que el cuestionamiento como tal no está prohibido. El cuestionamiento como tal es la base de la Torah, la base de la relación que hay entre el ser humano, el judaísmo, la Torah y Hashem. Y aquí vale la pena mencionar esto y con esto vamos a terminar esta clase. Este es uno de los pasajes más interesantes que tengo de la biografía del Nazir. Para quienes siempre me escuchan y me oyen hablar de él. Les quiero contar esto. Bueno, el Nazir fue, evidentemente, él descendía de una familia de rabinos, de generaciones. Y él fue educado y él estudió Torah desde chiquito de una manera impresionante. Y después él tuvo, en este movimiento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo todo este interés de conocer de filosofía, de conocer del mundo, de poder ver cómo realmente la Torah funciona en este mundo. Y en algún momento pues decidió retirarse de las yeshivot donde él estaba estudiando para ir a estudiar a la academia del barón Ginsburg, que había hecho una academia de ciencias
para las personas que cuidan Torah, que cuidaban mitzvot y querían también tener este conocimiento del mundo. Entonces, en algún momento uno de sus familiares, me parece que fue su tío, que era el rabino de Radin, en la época del Hafetz Haim no era el rabino de Radin, el rabino de Radin era su tío, olvidé su nombre ahorita. Entonces en algún momento trató como decirle, pero espérate, tú eres alguien que pues tienes un conocimiento enorme de Torah, ¿por qué vas a irte a la academia del Barón Ginsburg, etcétera, etcétera? Y al final Nazir decidió que él necesitaba poder vivir de una manera que no fuera dicotómica, ambivalente, dualista. Necesitaba entender el contacto y la unión entre el mundo de la Torah y el mundo que era o que se le llamaba el mundo Hol, el mundo profano. Entonces, él en su diario escribe algo impresionante. Yo lo voy a resumir. No puedo, ya lo había en alguna ocasión traducido, lo estuve buscando, pero no lo publiqué en Facebook hace unos años y no lo encontré porque he publicado tantas cosas con las clases, así que no logré encontrarlo. Pero igual voy a traducirles lo que él escribe en su diario. Además nos vamos a dar cuenta de esta personalidad tan maravillosa. Dice así, dice, a la luz de la luna fría que transita en el cielo, parado sobre un puente, el puente que divide, se levanta un hombre joven con su mochila en su espalda. Su rostro va hacia el frente, no necesariamente hacia ese frente que todos tenían expectativa de él, no hacia ese frente donde quizás no hace mucho tiempo él mismo no tenía duda de que iba hacia allá. ¿A dónde se dirige? Los recuerdos de su pasado y la ilusión de su futuro están frente a él. Su corazón se encoge de pobreza y soledad. La soledad que tiene que, yo agrego aquí, la soledad que tiene que vivir cualquier persona genuina que busca la verdad. Pasan días y la pobreza aumenta. También la vergüenza causada por el hambre. Pero al mismo tiempo es consciente de que sus aspiraciones son aspiraciones puras. Esto es muy importante. Aspiraciones basadas en una búsqueda genuina. Son las aspiraciones de un alma que en su pureza se levanta y le dice, sé fuerte, ten esperanza. Ten esperanza aunque se haya acabado tu fuerza, aunque estés rodeado de soledad y de penumbra, y aunque tengas ganas de rendirte. Porque nunca ha habido alguien que realmente pueda ser un sabio, que no haya estado parado en el umbral de la rendición. Y nadie llegó a ser realmente filósofo sin haber antes de estar parado en el umbral de la duda. Esto es parafraseando y resumiendo lo que él dice, porque él menciona exactamente cuáles eran las ciudades, a dónde se dirigía y de dónde venía y todo el contexto de lo que eso significa. Pero aquí está un muchacho que se cuestiona, aquí está un joven que quiere saber, aquí está un joven que quiere entender. Y él no nada más no abandona su identidad, no nada más no abandona su identidad judía, como muchos otros que cuestionaban por una tendencia emocional o una venganza emocional, sino que esta es una persona que buscaba la verdad y que encontró una luz inmensa que nos dejó a todos nosotros, por ejemplo, a su servidor, donde nos da la oportunidad de entender, perdón, me tocaron la puerta, donde nos da la oportunidad de entender
que el cuestionamiento válido no solamente no es malo, no solamente no es destructivo, sino que el cuestionamiento válido es lo que te lleva realmente en algún momento a tener una convicción de lo que es Emet. Como él, quizás pocos, pero sí ha habido grandes sabios de Israel que tienen esta capacidad y esta responsabilidad. Y yo creo que esto es un tema que nos mueve mucho a todos. Voy a finalizar con esto. Revisemos el mindset de las cosas que tenemos en nuestra cabeza porque solamente alguien nos la dijo. Si somos personas comprometidas con la búsqueda de una verdad funcional, la verdad como tal es funcional. Démonos cuenta de cómo tanto a favor o en contra, tanto de una o de otra manera, hemos sido sin duda influenciados por pensamientos y por formulaciones de gente que tenía motivaciones emocionales más que racionales, de decir y de hacer cosas. Y la fragmentación que hay en el pueblo de Israel deriva directamente de seguir ciegamente y sin cuestionarse corrientes de pensamiento, algunas religiosas, algunas religiosistas, algunas observantes, algunas laicas, algunas ateas, recalcitrantemente ateas, pero que lejos de educar, solo adoctrinan. La Torah es educación y es conocimiento. Y eso se adquiere a través del análisis, del estudio, por supuesto, y del análisis cuestionando de manera genuina y buscando con paciencia y con amor la verdad. Nadie fue realmente un sabio sin antes estar en el umbral de la rendición. Yo creo que nadie realmente que haya buscado la verdad es ajeno a este sentimiento de la soledad, lo que Rav Soloveitchik también le llama en algún momento la soledad del hombre de fe. Pero, sin duda, que al final, después de cruzar ese puente, cuando las motivaciones vienen de un alma pura, un reconocimiento de que tus aspiraciones vienen de lo más puro que hay en tu neshama, entonces también podemos decirnos, como se dijo él a sí mismo, sé fuerte, ten esperanza. Y yo creo que hay que hacer eso, ser fuertes y tener esperanza, aunque muchas veces uno dice, esto no es nada fácil, pero vale la pena. Vale la pena buscar la verdad, cuestionándose de la manera correcta y encontrando las verdaderas respuestas que nos puede ofrecer la Torah para, por supuesto, a Israel y para todos quienes busquen la profundidad que hay en ella. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a dar por finalizada la clase. Solamente voy a revisar comentarios y preguntas. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, adelante, bienvenidos. Saludando de nuevo a todos. No los voy a mencionar uno por uno, pero saben que me agradezco muchísimo su presencia y su apoyo, como siempre. Dice Rafael, no había valido la pena explicar las cosas a pesar de que el interés no fuera genuino. Ok, sí, por supuesto que hay que explicar las cosas, sin duda, pero no nada más hay que explicar, hay que también, siempre yo lo he dicho, Rafael, para poder explicar también o para poder dar cualquier cosa necesitas a alguien que lo quiera recibir. Cuando alguien cuestiona, no por querer entender, sino por querer debatir para ganar una discusión, no para querer entender, entonces no hay nadie que quiera recibir. Entonces probablemente por eso, aunque haya habido muchos intentos de explicar, no hubo quien lo entendiera. Sí, recuerdo que hubo un rab que fue reconocido en el Shamaim porque explicó 1000 veces a un alumno el Shema, correcto, pero ese alumno quería entender, pero tenía dificultad de entender. Es distinto a alguien que no quiere entender. Entonces también puedes tratar de explicar, eso no pasa nada, intenta. Por supuesto que hay que intentar.
Alberto, antes de cuestionar, escuchar a nuestras conciencias, y cuando te cuestionen, escuchar aún más con más atención. Es correcto, súper correcto. Dice Eduardo, una consulta. Por ejemplo, aún en este tiempo hay asuntos que no están muy claros. Que se necesite aclarar, si es así, quién actualmente sería la autoridad para aclararlo y de dónde vendría la solución. O sea, a ver, ¿dónde me quedé? ¿Cómo consulta a Hashem en estos días? Bueno, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver todas las opiniones, hay que buscar a la autoridad correcta. Por ejemplo, si vas a ir con una persona, por un médico, para que te revisen un hueso, entonces vas a ir con un ortopedista, no vas a ir con no sé, con un otorrinolaringólogo, ¿correcto? Aunque también el otorrino te puede dar algo de idea de lo que es el tema de los huesos, pero pues vas con el especialista. Entonces hay que ir a preguntarle al especialista en el tema en particular que quieres estudiar y leer y profundizar y tratar de encontrar todo lo que haya sobre algún tópico. Entender que hay opiniones, entender que hay puntos de vista y entender que hay puntos de vista que son válidos y que son muchas veces integrales, cuando, por ejemplo, el racionalismo y la cabalá racional se encuentran en el camino muchísimas veces. O sea, la cabalá filosófica y el racionalismo se encuentran sin que los racionalistas tan siquiera hubieran tenido la más mínima intención. Hubo muchos racionalistas que no querían ni acercarse a un libro de cabalá y llegan a las mismas conclusiones que cosas cabalísticas porque buscaban la verdad. Entonces se encontraron en ese camino. Entonces hay que buscar a través de lectura, a través de profundidad. Hoy estamos sin duda en uno de los momentos donde el conocimiento es más accesible a todas las personas que realmente lo busquen, y quien lo busca lo va a encontrar. Y no hay limitantes de nada, no hay limitantes de idioma, porque es muy fácil traducir o encontrar traducciones. No hay limitantes de información, porque antes pues a lo mejor necesitabas mucho dinero para poder tener acceso a la información o a los libros. Hoy en internet realmente se ha democratizado muchísimo el acceso a la información. Gina dice, muchas gracias, gracias. Así, sobre la mentira y la verdad, lo que me dices, Gina, es correcto, y gracias por tus palabras. Dice Rafael, es interesante que hay todo un camino de espejos con personas y experiencias para reencontrar lo que tenemos. Es correcto. Carla, qué gusto saludarte. A mí me parece la única manera de crecer como ser humano es cuestionando nuestro entorno. Saludos, es correcto. Y es precisamente lo que busca la Torah. Y por eso Hashem nos hizo genuinamente curiosos. Ok, también abrazo para ti, Alberto. Dice Lourdes, nada ha llenado tanto mi entendimiento y espíritu que estas conferencias. Muchísimas gracias. Bueno, justamente es lo que queremos, liberarnos de dogmas, cargas espirituales. Queremos construir, queremos crecer. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes y ser parte de la gente que quiere crecer. ¿Cómo se dice, Abraham? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo se dice no preguntes en Yiddish? En Yiddish se dice frag nicht. Y creo que por ahí también había una expresión en árabe, pero no me acuerdo. Bueno, Adriana dice que fue atea y buscó realmente a Hashem de verdad, y ahí se ha dado cuenta de que encontró más de lo que ella quería encontrar. Pues sí, muchas veces pasa eso. Cintia, muchísimas gracias a ti también. Por ahí vi que me habías mandado un mensaje. Si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Bueno, gracias a todos. ¿Cómo reconocer si tu alma es pura? Que no nos lleve al engaño. Ya tenemos tema para la siguiente clase. ¿Cómo saber si nos estamos autoengañando o no? Apúntensela. Me gusta. ¿Cómo saber si te estás autoengañando? Ok. Nos vemos el siguiente martes para ver ese tema. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Que Hashem los cuide, que les mande verajá, salud, alegrías. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima. Adiós.